Buenos días. Perdonen ahí los contratiempos, pero tengo el gusto aquí de presentar a Vero. Un gusto porque fue la primera persona con la que me comuniqué acá en el CIMESTAB. Entonces estoy muy feliz de poder hacer esta primera presentación. Buenos días, estimada comunidad. Sean bienvenidos a la sesión número 25 del año 31 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMESTAB IPN, el Seminario de los Jueves. Y empiezo con una pequeña nota que nos gustó bastante. Dice: hasta que no tengamos igualdad en educación, no tendremos una sociedad igualitaria. Por Sonia Sotomayor. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de Verónica Ortiz Rojas, quien impartirá la conferencia titulada Una problematización para el estudio del razonamiento espacial, una propuesta con perspectiva de género. Y iniciamos con una pequeña semblanza. Es egresada de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y es estudiante de maestría en Ciencias del Departamento de Matemática Educativa, CIMESTAB IPN. Ha participado en diversos eventos académicos, nacionales e internacionales, como la 21 Escuela de Invierno en Matemática Educativa, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, la Reunión de Matemática Educativa y el quinto Seminario de Habilidades Profesionales con Perspectiva de Género para Jóvenes Científicas. Ha colaborado con el programa interdisciplinario para el desarrollo profesional del docente de matemáticas aquí en el IPDM, como tutora y diseñadora de material didáctico. Su participación principal se ha enfocado en la construcción del pensamiento con perspectivas de género. Dejamos con ustedes a Verónica Ortiz Rojas. Buen día a todos, muchas gracias por venir. También agradezco a la coordinación por todas las gestiones que ha hecho y yo también feliz de que todos nos siguen juntos. Bueno, lo que les quiero platicar es el proceso que me llevó precisamente a mi proyecto de investigación a cargo de la doctora Rosa María Farfán, y la línea que escogí fue precisamente hacer estudios con perspectiva de género. Mi problemática en principio, pues quisiera platicarles sobre qué entendemos sobre estudios de género y qué se ha hecho al respecto. Los estudios de género históricamente han presentado estos encuadres de trabajo que están relacionados con el comportamiento con el comportamiento que adoptan las personas en una sociedad. Este está determinado también por los estereotipos de género. En particular, entonces surge el término de barrera cultural. Estos están referidos precisamente a factores que tienen que ver con la organización de los servicios, es decir, en la dirección de los mismos, la intersectorialidad, los marcos éticos, el ejercicio de poder, los programas, planes, normas, prejuicios, valores y la participación de todos los usuarios, en este caso de los grupos, y del ejercicio de la ciudadanía en ellos. Esto ha marcado precisamente que podamos hablar de estereotipos de género, de una diversidad cultural y sobre todo de la normatividad que se ve rigida para hombres y para mujeres. En el sector educativo tenemos muy marcada lo que se entiende por brecha de género en STEM. En este caso, las brechas son precisamente esa medida estadística que se hace para diferenciar como un indicador el nivel educativo, la participación de, en este caso, hombres y mujeres en disciplinas STEM. En su informe de la UNESCO de 2017 se declara que, por ejemplo, todas las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, el 65% está incorporada por hombres, mientras que el 35% está incorporada por mujeres. Y aquí la pregunta no sería más allá de ¿por qué los hombres más? Sino entonces tenemos que ver también si en términos de intereses, ¿por qué las mujeres no se están incorporando? O si es que hay unas barreras que son las que no les permiten esta incorporación. Entonces, por ejemplo, en 2017 la cifra mostraba que el 28% de los investigadores en el mundo eran mujeres. Los estereotipos de género, en este caso los prejuicios, comprometían también la calidad de la experiencia de aprendizaje de las alumnas y limitaban así su opción educativa. Esto de limitar la opción educativa lo tenían en función de la orientación vocacional. Entonces se preocupaban precisamente por cómo las mujeres estaban preocupando por su inserción al área laboral. Las niñas parecen perder el interés en estas áreas exactas en el segundo año de secundaria. Entonces sería preciso también ver qué está sucediendo en ese año de escolaridad.
Por su parte se ha reportado ya más específicamente que las mujeres presentan dificultades, y en este caso, bueno, lo dejé de dificultades porque lo han manejado como serias, con la habilidad para rotar objetos, y por esta definición, podríamos decirlo así, dicen que se puede presentar una disminución en su razonamiento espacial. En general, entonces se proponen estas ideas de entrenamiento espacial, pero el énfasis se hace en el entrenamiento espacial para mujeres. Por lo tanto, de esta problemática nos surgió como objetivo de investigación identificar aquellas nociones que están asociadas al razonamiento espacial y que pueden acompañar la construcción de conocimiento matemático en relación con el trabajo geométrico. Bueno, eso del trabajo geométrico, ¿por qué? Porque realmente todas estas investigaciones lo que han planteado es en función de trabajar con diseños en geometría. Entonces también pueden verse el análisis de bosquejos o de representaciones geométricas. Para esta configuración lo que buscamos es hacer una trayectoria hipotética de aprendizaje, y la propuesta pues está en función de hacer esta revisión con perspectiva de género. Las preguntas de investigación principalmente son dos. En principio iban a ser 3, he de confesarlo, pero no voy a tomar datos, entonces la primera no tenía aquí sentido mostrarla. Y sería cómo las situaciones de espacialidad inciden en el desarrollo de habilidades del pensamiento matemático, para entender entonces estas cifras de que no se entiende, o sea, hay una problemática con la rotación, y cuáles son las características de la naturaleza del razonamiento espacial presentes en las intervenciones didácticas que promueven el análisis de situaciones geométricas. Mi revisión bibliográfica abarcó principalmente como 3 aspectos. Primero, las líneas de investigación, que sí están como bien marcadas en esta área, los aspectos relativos al razonamiento espacial y esas diferencias por género que se han reportado, y en torno a las investigaciones que ya se han hecho aquí en el departamento, en matemática educativa. Un elemento importante del principio fue entender si era pensamiento o razonamiento, y más porque también el idioma marca un significado diferente. Pero entonces empezamos a ver qué tendría que referirse a pensamiento y cuál sería la categoría de razonamiento. Entonces, en pensamiento sería como un aspecto más general, y dijéramos que el fin sería hacia las nociones, mientras que el razonamiento tiene un fin más de carácter diferencial. En este caso, Mulligan, que en su reporte del 2015 refiere que el razonamiento espacial debe de ser esa capacidad en la cual se reconoce y manipula los objetos. La principal característica es que debe de ser mental, según sus propiedades espaciales, y así las relaciones espaciales entre ellas. Hay declaradas como principalmente 2 líneas. La de Laurie Johansen hacen una clasificación en torno a las habilidades espaciales. Entonces ahí en esa investigación lo que reconocen es el estudio del objeto, y va a ser hacia sus partes, la información que está alrededor de ellas, las relaciones y todo lo que forma parte del espacio, que esté en movimiento o sin movimiento. Mientras que en Newcomb 2010 lo que analiza es el razonamiento espacial, pero respecto a la manipulación de objetos y las habilidades que se desarrollan. Lo que hace es una problemática a partir de estos test o ítems que promueven aquel desarrollo de capacidad espacial. En torno a los aspectos relativos al razonamiento espacial y las diferencias por género, tenemos específicamente 3 momentos. En SPEC 2005 lo que nosotros encontramos es que inicia un marco de referencia en la psicología cognitiva, también se apoya de la neurociencia, pero en este caso el objetivo era analizar precisamente cómo el sistema cognitivo dentro del pensamiento matemático podría ser diferenciado en el actuar matemático para hombres y para mujeres, y empieza como que la línea de investigación. Luego en Colucci, Lushi y Prodimonte 2007 lo que se hace ya son detalles más claros sobre el rendimiento de las mujeres en este razonamiento, y habla de cómo las mujeres son menos precisas en las tareas relativas a replicar o elaborar trazos. En este caso también el hecho de orientarse y rotar objetos mostraba una problemática. En cambio, ellas mostraban una mayor destreza para el análisis de las figuras, pues lo que ubicaban eran los rasgos estructurales. En este caso también ellas recurrían al establecimiento de referencias. Eso era muy importante porque en el análisis de actividades que ellos alcanzaron a analizar, decían que si bien si era un problema o referían un problema a la capacidad de orientación, veían que se solucionaba a través del establecimiento de sistemas de referencia o punteros, también le pueden llamar. Mientras que Ferguson, Maloney, Fungensen y Risco planteaban que la problemática de la incorporación de las mujeres a estas disciplinas STEM, ya era más específico, se debía a la ansiedad matemática. Entonces,
el hecho de hablar de ansiedad matemática en relación con esta capacidad espacial, lo que hacían era ver un elemento en común que era que les hacía como esta generación de la dificultad, y que era precisamente la rotación mental. En el departamento, si busco tal cual en las tesis, en la referencia que tenemos en nuestra biblioteca, hay 5 tesis que hablan específicamente sobre el razonamiento espacial. Tenemos a la de Rodríguez 1990, Sandoval 2001, Rodríguez 2003, Chale 2013 y Rivera 2013. Lo que intenté marcar en principio es a partir de cuál fue su marco teórico o cuál fue su modelo de intervención didáctica, y en un segundo momento lo que estoy marcando es en realidad cuál fue como su conclusión a partir de la investigación. Por ejemplo, para Rodríguez 1990 es muy importante esta interacción con aspectos como semejanza y la congruencia. Entonces, claro, para poder analizar este concepto de razonamiento espacial se apoya del modelo de Van Gil, que tiene estos niveles de precisamente cómo se va dando este desarrollo del aprendizaje de la geometría. Y lo que hace es, por ejemplo, enmarca al nivel básico de la visualización con acciones directas como identificar, nombrar, comparar y operar sobre las figuras geométricas. En este caso lo puse como figuras en general. Mientras que en Sandoval 2001 lo que se hace es que se consideran 2 elementos constitutivos en una representación gráfica, y él va a hablar de lo dimensional y lo cualitativo. Lo dimensional se refiere al paso que se da de una dimensión 2 a una dimensión 3. Y como conclusión lo que obtiene es que en el análisis de estas dimensiones lo que se hace, o lo que realmente el estudiante está haciendo, son variaciones visuales. Entonces no lo trata a nivel de comparación, sino a término de variación, porque están ahí las chicas, en este caso, lo que están estableciendo son sistemas de referencia. En Rodríguez 2003 la percepción la marca como un elemento determinante en cuanto al estudio de la visualización. Entonces la visualización en ese sentido se está reconociendo como un mediador para la toma de decisiones. En este caso solamente se hacían se ponían representaciones figurales y se pretendía una explicación al respecto. En Chale lo que se propone es el análisis visual como un medio que organiza, formula y generaliza o ayuda a generalizar a partir de una representación gráfica, pero es en función de patrones. En este caso lo que nos comenta es que se debe de aprender a discriminar características visuales relevantes para poder así entonces dar una explicación y una inferencia de cómo sería el patrón y poder generalizarlo. En Rivera 2003 lo que se hace es que se estudia el desarrollo de la visualización espacial y se propone esta habilidad en torno a la orientación y a la visualización, pero a través de la rotación y las transformaciones. Pero en realidad retoma otra vez este tipo de ejercicios que son de carácter más como de capacidad espacial a través del ítem. Lo que pudimos notar en la revisión es que no hay una sola definición, o no se encontró una definición de qué es razonamiento espacial, porque dado que no hay un marco de referencia único, entonces cada investigación, dependiendo de su contexto, toma una propia definición. En este caso lo que quise hacer es, bueno, si consideré tanto a las revisiones que son del área como de la psicología educativa, si también consideré la área de que está haciendo una problemática sobre estas diferencias por género, y también a las tesis que se hacen ya en función de analizar como un elemento matemático en específico, ver qué era común en todas ellas y poder hacer una clasificación. Entonces lo denominé factores relativos al razonamiento espacial. Por ejemplo, en todas ellas era necesario hacer un proceso visual articulado, o más bien para poder hablar de un proceso visual articulado, y todas ellas relacionaban actividades de anticipación de posición o movimiento. También la descripción del espacio físico se daba a través de nociones básicas del espacio. Esto evidenciaba las nociones del espacio geométrico y del espacio gráfico, en cuanto a todas las actividades estaban relacionadas con elementos geométricos. Entonces, hay factores como el sentido espacial, la representación gráfica, la visualización y el reconocimiento espacial que son necesarios para poder hacer un análisis del razonamiento. El sentido espacial tiene 2 categorías, que es la orientación y la percepción. Lo que me ayudó esto de la categorización de esos factores relativos fue para poder entonces también más adelante conformar mi trayectoria hipotética de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, la visualización en geometría se ha considerado como una acción
de construir, o sea, la acción básica es como construir aquellos espacios de referencia en los cuales sea posible llevar a cabo un proceso cognitivo, como el que es interpretar, decodificar, relacionar, vincular. Y aparte, por ejemplo, en Acuña 2014, lo que se sugiere es que todo principio de una idea matemática debiera estar relacionada con la interacción entre el que mide y lo que se mide. Por lo tanto, mi definición de razonamiento espacial es aquella que entenderemos por razonamiento al conjunto de acciones y experiencias que nos permiten reconocer composiciones, relaciones e invariantes en articulación con factores, en este caso las nociones espaciales, que permiten la manipulación, ya sea física o mental, de objetos en el espacio. Mi marco teórico y mi metodología. Bueno, en principio, sí me estoy apoyando de la teoría epistemológica de la matemática educativa, pero en un nivel pragmático, porque dado que no tengo como un objeto matemático en específico, lo que sí estoy haciendo es que estoy problematizando a partir de buscar aquellas acciones a través de plantearme las preguntas del qué hace y cómo hace, pero relativas a mi marco de referencia. En este caso, mi marco de referencia sería el test estandarizado. Para desarrollar mi trayectoria hipotética de aprendizaje me apoyo precisamente de la investigación basada en el diseño y, bueno, la referencia que es el Luis. Esto me ayudó para poder organizar toda la información que tenía y poder hacer las pautas para el diseño. Entonces, por ejemplo, la investigación en este caso me quedo en la fase de preparación y diseño, que es solamente la revisión y el análisis retrospectivo de toda la literatura. En este caso, lo que me va a permitir la trayectoria es clarificar las hipótesis sobre el aprendizaje que puede ser logrado y que también es preliminar, en tanto que siempre puede estar en construcción. Lo que hice para determinar como un elemento de funcionalidad para cada una de las tareas que analicé fueron estos cuadritos, en el cual organizo el ejercicio, la figura que se tiene que analizar, veo el qué y cómo lo hace, pero el para qué lo hace lo veo como el concepto de funcionalidad, que es lo que quiero ocupar para la formación de la trayectoria hipotética. En este caso, por ejemplo, lo que hice fue analizar, por ejemplo, el examen de admisión en educación superior de Poli. También tengo algunos sobre el test de razonamiento espacial y el del test PISA. En este caso, por ejemplo, para examen de educación superior, la estructura de este tipo de ejercicios viene inmersa en una categoría que se llama razonamiento matemático, y es también parte de los tipos de ejercicios que están dentro del área de conocimiento específico. Pero en esta área de razonamiento matemático, este tipo de ejercicios se denominan que son para medir en cierto punto la capacidad espacial, y lo que se hacen son series. Entonces se determina, por ejemplo, cuál de la siguiente figura determina como el paso de la serie. Entonces, en realidad, por ejemplo, en este caso, en el que debe hacer, en realidad es establecer aquello que norma la secuencia gráfica, en este caso las formas, colores, posiciones, y así encontrar una regularidad en la disposición mostrada. ¿En cómo lo debe ser? Pues, se debe plantear un supuesto. Es decir, en este caso, una primera hipótesis para el comportamiento de las series sería anticipar qué sucederá en la posición número 4 según el comportamiento previsto. Y en la funcionalidad, más allá de encontrar una respuesta, porque en este caso, por ejemplo, como son de opción múltiple, no hay un elemento con el cual tú puedas analizar en realidad qué proceso, cuáles fueron los planteamientos que se suscitaron. Entonces lo dividí fueron como en dos elementos. En principio, qué quiere la actividad en realidad como respuesta, y después en realidad qué está haciendo el estudiante. Entonces, en principio se hace para desarrollar una actividad basada en el reconocimiento del cambio, de qué y cómo lo hace. Y después para encontrar una relación lógica del cambio, es decir, establecer un comportamiento de la variación de la posición. Lo mismo sucedió para el caso del test de razonamiento espacial, pero aquí, en este caso, en este test, la variabilidad de los ejercicios me permitió hacer 4 categorías. Esta es estoy mostrando ahorita la categoría número 4, que tiene que ver con el razonamiento mecánico. Entonces, por ejemplo, en esta, incluso como son más evidentes en el que hacen, entonces se puede definir, en este caso, todo tipo de ejercicio que tenga que ver con razonamiento mecánico. Vamos a encontrar siempre que se tiene un diagrama con dirección y sentido, y lo que se pide es describir el movimiento de los objetos en interacción.
Entonces este tipo de ejercicio siempre se va a ver permeado y esta es la definición que le pude encontrar. Pero más allá de eso, una caracterización que sale de este proceso del estudiante por contestarlo, que no se deja ver en estas casillas para elegir la respuesta correcta, es que lo que se está haciendo realmente es un reconocimiento visual en principio, una percepción del espacio en un segundo plano, bueno, en un segundo momento, y en un tercer momento se hace una diferenciación. El reconocimiento se hace a través de la composición, es decir, se están localizando formas. La percepción es a través de las relaciones, y en este caso, por ejemplo, se pueden determinar traslaciones y la rotación, lo que es identificar de qué caso se está tratando. Mientras que la diferenciación tiene que ver con aquellos elementos invariantes, es decir, a través de la semejanza y la diferencia de comparar una figura y otra, se establece cuál es la figura subsecuente. En el test PISA, por ejemplo, lo que se puede encontrar es que, por ejemplo, en principio está diseñado para conocer las habilidades, en este caso en términos de pericia y aptitud, con la cual los estudiantes pueden analizar y resolver los problemas. Para ello considera 3 áreas, y en este caso la competencia lectora, competencia matemática y competencia científica. En la competencia matemática tiene un área específica que es de espacio y forma, y en este espacio y forma lo que se hacen también son este tipo de ejercicios que tienen que ver con la interpretación y el análisis de figuras. Este caso es muy específico porque parte de un enunciado discursivo y lo que se quiere es la mejor representación dadas las 5 respuestas que se asemeje a la descripción. Entonces, por ejemplo, en este caso es la intencionalidad del ejercicio realmente es comprender las relaciones de correspondencia entre la representación lingüística y la gráfica. Entonces, de esta problematización que hice para los ejercicios en todos, pude identificar, por ejemplo, para el examen de admisión en educación superior, como 3 elementos que se hacen siempre con el análisis visual de estos diagramas, que es el reconocimiento de características de objetos en el espacio, la identificación de series y secuencias y el reconocimiento de patrones. Todos ellos tendrían que ver con el análisis visual. En el test de razonamiento espacial, o que mide la capacidad como el IQ, se encuentran 4 categorías, que son la relación espacial, la rotación mental, la orientación espacial y el razonamiento mecánico. Mientras que en el test PISA, únicamente lo que declaro es que dentro de la sección de competencia matemática se consideran 3 contenidos, y en este caso es el de espacio y forma, el que atiende ejercicios situacionales. Entonces, un análisis como transversal a todas estas ideas que se están desarrollando en los ejercicios es que el razonamiento espacial en todos estos ejercicios lo que hacen es inferir estructuras a partir de la elaboración de modelos mentales, se hace el reconocimiento de las formas y de las posiciones a partir de establecer comportamientos de variación de posición y es un establecimiento del sistema de referencia en función del trabajo geométrico. También, relativo a la problematización que se hizo de las tesis aquí del departamento, pude identificar como 5 principios relativos a lo que sería normar el razonamiento espacial. En este caso, como todas trabajaban con elementos o temas de geometría, pues hay acciones que son propias a este trabajo geométrico. Por ejemplo, la visualización en este caso organiza el análisis de la tarea. En este sentido, se trata del tránsito entre los elementos y posiciones a través de la comparación y configuración de figuras. Toda representación visual tiene un elemento intuitivo, en tanto la representación se analiza a partir de la idea de variación visual, en este caso en su categoría de dimensión y cualidad. La visualización es un mediador en la toma de decisiones y en este caso depende de mayor medida de la percepción del espacio. En este caso también se permite estructurar y relacionar a partir de determinar aquello que varía o que cambia. En este sentido, la visualización busca la anticipación de posiciones. Y se puede reflexionar sobre este razonamiento espacial a través de elementos como la perspectiva, la transformación y el establecimiento de relaciones espaciales. Todas estas pequeñas conclusiones que se fueron sacando en cada uno de los momentos me permitieron generar una trayectoria hipotética de aprendizaje. En este sentido, esta trayectoria, por ejemplo, me permitió montar 3 momentos para mi situación de intervención didáctica, a la cual yo le llamé reconocimiento visual, diferenciación visual y percepción espacial. Digamos que la primera, lo que se está apoyando son en piezas guías a partir de las cuales se puede analizar y reflexionar sobre la figura. La segunda tiene como objetivo el reconocimiento de aquellos elementos invariantes y la tercera hace énfasis en las posiciones sobre el planteamiento de sistemas de referencia. Lo que encuentro es que cuando se tiene una figura
realmente lo que se está haciendo es que se está determinando, reconociendo una construcción. Y esta construcción puede ser un patrón o un comportamiento de un modelo. Para poder manipular esta construcción, lo que nosotros estamos a hablar es de la posición, y en este caso, en el sentido de las rotaciones, del giro. Pero para ello, entonces debo de fijarme tal cual en la figura total o en las partes de la forma. Esto lo que hace en realidad es que se está estableciendo un sistema de referencia. Y este sistema de referencia lo que nos permite es hablar de localizaciones. Por eso en muchos de estos ejercicios situacionales podemos hablar de la descripción de trayectorias o la descripción de posiciones en torno a, también puede ser a rotaciones. Una vez que se ha hecho este tratamiento, lo que se hace en realidad es que se está haciendo la identificación de elementos en interacción. Y estos elementos en interacción nos permiten el estudio de la traslación, por ejemplo, como en el caso del pensamiento mecánico, y de la relación de movimientos que se pueda dar en esa construcción. Y lo que se está determinando para este proceso es en realidad la idea de inferencia, porque lo que permite precisamente es anticipar cuál es la figura subsecuente. Entonces, una respuesta lógica a esto es poder plantear la unidad de análisis socioepistémico. En este caso también es la que me permitió guiar las actividades de mi diseño de intervención. Lo que planteo son 5, y en ellas, por ejemplo, atendiendo estos 3 momentos, es describir intuitivamente al objeto al estudiar en términos de su composición y reconfiguración a los elementos en interacción, argumentar e interpretar el proceso visual, una propiedad, una relación, una situación geométrica. Esto puede ser también sobre un proceso de construcción. Y acordada la construcción, estudiar entonces manipularla para establecer un sistema de referencia a través de la identificación de elementos que lideren estructura. En este caso puede ser conceptos, información visual o información geométrica conocida. Así como comprender la idea de la configuración geométrica en términos de posición, dirección y sentido, para interpretar las relaciones estructurales entre el objeto y el espacio que la contiene y significar así las nociones de movimiento presentes. Es decir, un acercamiento al hablar de transformaciones. Mi diseño de intervención, como mencionaba, tiene 3 momentos. En el primero lo que planteo es la argumentación como un análisis visual. En el segundo, la disposición de los objetos en el espacio para poder hablar de reconfiguraciones. En el tercer momento, que está situado con la percepción espacial. El objetivo de la trayectoria, tal cual es la emergencia del carácter inferencial relativo al razonamiento espacial a través del análisis de nociones espaciales en el trabajo geométrico. Porque claro, mi problematización tuvo mucho que ver con el trabajo geométrico. Y esto lo que me permitió fue hacer un esquema, hasta el momento sí lo tengo como un proceso hipotético de razonamiento espacial, en el cual, como ya lo había mencionado, si bien no tengo una práctica de referencia, sí tengo un marco de referencia, que en este caso es el test estandarizado. Ahí lo que podemos hacer es un estudio particular del espacio. Este estudio particular del espacio es a través de determinar formas, de acciones como determinar formas, manipular posiciones e interpretar movimientos. Entonces, la interpretación parte de realizar un reconocimiento visual de la acción, de determinar la forma, que posibilita hablar en sí mismo de la posición y en cambio de posición, donde la manipulación funciona como una estrategia que permite hablar de la diferenciación visual relativa al establecimiento de la referencia, como un puntero, en este caso la señal, ¿no?, que permite identificar las interacciones relativas con el movimiento en el espacio y su percepción para la interpretación del movimiento. En este proceso de estudio del espacio lo que encontramos es precisamente la referencia como un resultado de análisis. Y bueno, eso sería todo. Lo voy a mostrar aquí, pero bueno, estas eran las situaciones, ¿no? Planteo como cada momento un objetivo, pero lo que cada tarea en realidad, bueno, en este caso, en este ejemplo, lo que quería mostrar es que para cada momento sí estoy considerando un abandono el hecho de lo que nos está diciendo de resultados otras investigaciones en torno a la perspectiva de género. Por ejemplo, en este caso tenemos reportado que hay una dificultad que existe en este reconocimiento, en este análisis del espacio, en tanto tenemos una diferencia de lo que tenemos como espacio sensible y espacio geométrico. Entonces, hablar de una descripción geométrica de una cualitativa
lo que nos permite entonces es, bueno, si hay una problematización, si hay un problema, perdón, en esta diferenciación, ¿cuáles son? Entonces lo que quiero saber es en qué categorías podrían estar. Y al respecto, por ejemplo, en la investigación de Golbucha y Prodimonte, lo que se reporta es que en tareas relativas a la habilidad para dibujar y orientarse, las estudiantes resultan ser menos precisas. Entonces, si se sabe o se tiene ese resultado de que son menos precisas y que el factor ansiedad es un elemento para que se detone, entonces, ¿por qué no sí atender aquel rasgo que tiene que ver con la estructura, aquel rasgo que tiene que ver con la descripción del fenómeno y así pues minimizar un poco esta ansiedad que está provocada por la variante de la eficiencia, porque mucho tiene que ver también aquel tiempo que se determina para solucionar una tarea, que también ve en esta definición de lo que es el fenómeno de ansiedad. Bueno, y así tengo los demás, pero todavía están en revisión, por eso no quise ponerlas. Bien. Y ya sé todo. Tus referencias ponlas, ¿no? Casi no querías que las leyéramos. No, es que están muy chiquitas. Bueno, las pasaste así como de rayo. Referencias. Es que a mí me la otro. Ya. Claro, están estas. Agradecemos a Verónica Ortiz Rojas su presentación y a continuación iniciamos con la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña. Como nos tenemos que ir, quiero hacer algunos comentarios y luego platicamos más. No es por eso, no para inhibir intervención de todos ustedes. Bueno, interesante, y se ve que ya prácticamente tienes terminado, ¿no?, el trabajo. O sea, se siente, se ve todo lo que armaste y pues pronto te vas a graduar seguramente. Fíjate que algo que siempre he discutido, he pensado cuando se hablan de estos trabajos de perspectiva de género, y lo que voy a decir lo refuerza las referencias que pusiste. En general siempre, si bien es cierto que no vas a hablar de números, de cantidades, si esto lo advertías, pero casi siempre se presenta la perspectiva de género poniendo, en este caso, la mujer en desventaja, o sea, lo que no puede hacer. O sea, ahí está el reporte, no pueden hacer esto, no hacen tal cosa. Y si yo tuviera una perspectiva de género mucho más así en el sentido combativo, y diría, bueno, claro, o sea, si hablamos de género, hablamos de resistencia. Y si hablamos de resistencia, entonces se construye conocimiento. En tu educación, te educas a través de la resistencia. Fíjate, como que resistencia es algo que resistes a algo porque estás en desventaja. Entonces, mi punto es, ¿por qué no sacar adelante con tus datos, con lo que tengas, como una reflexión, lo que sí puede hacer en las condiciones que está, pero sí resaltar lo que sí puede hacer y no como reforzar lo que no puede hacer? Y entonces voy a hacer cosas para que sí pueda hacer lo que no puede hacer. ¿Sí tiene la idea? O sea, decir, sí. Digo, es una reflexión que me incita siempre a cuando veo este tipo de trabajos. Y como tu trabajo tiene perspectiva de género y veo muy claro cómo es que las referencias enfocan la atención hacia allá, pues tal vez tu trabajo pudiera darnos alguna señal. No fue encaminado hacia allá tal vez, pero sí al final tratar de tener una reflexión al respecto. O sea, sería mi punto. Ese es uno. Otra, bueno, o sea, seguramente José María te dijo, pues pones rapidísimo, porque expusiste rapidísimo, qué bien, porque nos expusiste todo completo.
Yo creo que la parte de la trayectoria, hipotética la prensa. ajá, esa trayectoria es muy importante en tu trabajo. Dado como lo presentaste, poco se puede ver la justificación, Sí. ¿verdad? Porque para mí, o sea, estaría bien convencido si hay una justificación que me invita a pensar en su epistemología. Porque entonces sería, para mí, o sea, desde mi punto de vista, sería una estructura epistemológica que llevas a cabo. Y aquí el asunto es ¿para qué? Y ya no mezclar, claro, es para aprender. Sí, pero ¿qué? Pero ¿qué confronta? Ok. ¿Verdad? Estamos hablando de una perspectiva de género, Sí. en una visión socioepistemológica, ¿no? Entonces, ¿qué confronta? O sea, dado todo lo que haces, entonces sí, efectivamente, presumiste, o sea, nos dijiste de aquí, de todas estas afirmaciones o conclusiones, entonces derivo la trayectoria hipotética de aprendizaje. Yo creo que sí, o sea, no la estoy criticando, pero no lo entiendo. O sea, es decir, ahí requiere una explicación mucho más sustancia, capaz que la tienes, capaz que la prisa no te permitió un poco hacer o sea, reforzar esa idea de Dejarlo más claro. por qué la justifica, y me parece interesante, pues. Pero yo sí creo que debe de decirme confronta. O sea, ¿para qué eso? Sí, ¿verdad? en el capítulo, bueno, sí, en esa parte sí lo tengo más como explícito, pero me gusta esta idea que me está diciendo. Por ejemplo, yo no dejo claro el que confronta. Entonces, claro, revisar, ver ahí en ese y pensar precisamente, porque creo que sí queda muy buena esta idea de dejar claro que confronta. En cuanto a las situaciones que me decía, bueno, pareciera que están reforzando lo que no se puede hacer y que ya lo puedan hacer. Eso también fue un comentario que me hicieron en el seminario. Y la idea era no como reforzar esa idea de qué no pueden hacer, pero realmente los resultados, como es lo que decíamos, no dejar claro qué se está haciendo. Muchas de estas tesis no me muestran claramente cuál fue la respuesta de los estudiantes. Entonces yo no puedo ver realmente si de verdad no lo pudieron hacer. Porque incluso hablar de rotaciones en general diría, bueno, que no pueden rotar 30 grados, no pueden rotar 50 grados, o sea, ¿qué tanto no pueden rotar, no? Entonces las situaciones también venían como para ver si puedo clarificar, bueno, si me dice que tal vez no lo puedo hacer, bueno, quiero ver entonces cuáles son los argumentos que están reforzando esta declaración. Porque yo no tengo a la mano la evidencia para poder decir que en efecto no lo hacen. Entonces, sí, lo que quería hacer es tener el dato como más real y claro, pues en dado momento pues confrontar con la idea de las investigaciones y ver, bueno, si se cumple, pero aparte es esto. Y más allá de esa idea de que no lo pueden hacer o darle la vuelta, por ejemplo, hay una cuestión en mi última actividad que tiene que ver con la idea de ¿por qué no analizar entonces la rotación a partir del análisis de vistas? Entonces, ¿por qué no generar esta idea en ellas tal vez de analizar características específicas, pero a partir de disposiciones diferentes de un objeto? Y una observación así que me hicieron de momento fue, es que le estás dando vuelta a lo que no pueden hacer. Y yo lo que decía, no, yo lo que quiero hacer es precisamente ver en este contraejemplo si en realidad lo que están haciendo es ese análisis, pero a partir de otra estrategia. Y esa del análisis de vista era como la más cercana a otra estrategia que se podría dar a partir del análisis de las rotaciones. Claro. Y que, bueno, que como proceso, o sea, en el proceso de análisis, claramente tienen que ser muy diferentes porque no es lo mismo. Pero como resultado, es el mejor acercamiento. Muy bien. Y bueno, ya nos tenemos que ir. Es un cuarto para las 12, más cercanos por allá. Solo lo digo a nivel de que me informes, porque, o sea, vi también, dada la forma que se presentó, como una especie, lo voy a decir así, de plataforma con el STEM. Sería bueno que en su momento lo dijeras, o sea, ¿por qué? ¿Por qué el STEM? O sea, o sea, ¿por qué te fuiste a esa plataforma y entonces en el STEM, y entonces se dice en el STEM? Fueron las referencias que encontraste, pero si está en el STEM debe haber o sea, como tu trabajo y desde la perspectiva socioepistemológica, sí se debe de hacer la pregunta. O hacer un comentario de cómo es que ciertos trabajos lo hacen en la plataforma STEM.
y dado por muchos trabajos de nuestra naturaleza, ¿no? Que están aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una especie de postura. No solo dejarlo como una información bibliográfica que está ahí, sino qué pasa ahí porque, pues dado tus presentaciones, fueron varios apoyos que apareció por todos lados. Entonces, yo no estoy diciendo que no lo uses, pero que sí se declare una postura pues, al respecto. Pues eso es, y podemos platicar con más cuidado, claro, si tú gustas. Me lo visito. Y yo, ¿no? Sí. Yo te lo agradezco y interesante, ya se ve que terminas, te felicito, que ahora terminas. Gracias. Hola. La verdad es que siempre el trabajo sobre geometría es bellísimo. Yo solo tengo dos argumentaciones. La primera es que sí, justo como dice el doctor Cordero, en esta parte de cuestión de género, cuando uno escucha la palabra género, siempre piensa en esta dualidad de hombres y mujeres. Y el género no es solo eso. Entonces sí es como que aclarar cómo es que tu trabajo va a tomar al género. Si es que va a ser para evidenciar lo que hacen hombres, lo que hacen mujeres, en dónde sobresalen mujeres, en dónde no sobresalen mujeres, es válido, solo es aclararlo, ¿no? Para no generar esa controversia. Yo voy a trabajar sobre esto y voy a exaltar tal cosa, ¿no? Ser como específico, porque el género tiene muchas aristas, demasiadas. Sí. Otra cosa es, en esto de lo que es tu trayectoria hipotética de aprendizaje, ese sí a mí como, igual no me queda como que muy claro qué es lo que va a hacer, porque pusiste 3 ejemplos de 3 exámenes que ya están estipulados y que se aplican finalmente. Tú lo que estás haciendo en tu trabajo es una compilación bibliográfica de lo que se ha hecho sobre eso, o tú de esas 3 cosas que pusiste vas a tomar una nueva secuencia, la vas a aplicar, vas a ver cómo es que resuelven ellas y ellos. O sea, esa parte a mí no me queda clara. Y otro punto es que cuando nosotros hacemos trabajos sobre estudios de género, el primer error, por decirlo así, lo voy a decir muy entre comillas, es olvidarnos del género. Nos enfocamos en lo que es como que el tema, ¿no? Cuestión geométrica, cuestión espacial. Y el género, ¿dónde quedó? ¿Quién sabe? Y después, pues lo pegamos. ¿Cómo lo pegamos? Pues en decir lo de hombres y mujeres. Que lograron, que no lograron, que hicieron, que no hicieron. Pero nunca aclaramos que así lo vamos a trabajar. Entonces, si es con perspectiva de género, pues siempre la tenemos que estar como que arrastrando. Siempre, siempre, porque es lo que nos acompaña. Si bien tu marco de referencia es sobre la teoría socioepistemológica, bueno, pues tú estás enriqueciendo esa teoría, ¿no? De alguna parte, la estás enriqueciendo y estás llenando ese costalito de saber, porque finalmente son saberes. Entonces pareciera al momento que cuando uno te escucha como que el género quién sabe dónde quedó, pero va a aparecer en tus conclusiones, ¿no? Pero en todo el trabajo, pues quién sabe dónde lo olvidé. Y una cosa más, cuando nosotros exponemos, pues bueno, la mayoría que te escucha, pues no leemos la riqueza de tu trabajo, sí nos invita a ir a leerte cuando ya esté, pero yo siento que esa cereza del pastel tiene que ser cuando uno expone, ¿no? Porque los demás pues no hemos visto tu trabajo ni te hemos leído. Entonces cuando exponemos no olvidarnos como de ciertos detalles que son importantes de tu trabajo. ¿Para qué? Para que nos enamores más y nos invites a leerte cada vez que veamos tu nombre, ¿no? Porque finalmente es una línea de investigación que tú elegiste y con la que vamos a trabajar pues la mayor parte del tiempo si es que seguimos en esta parte de la investigación. Gracias. Sí, respecto a lo que me comentabas, si era compilación, en realidad no. Hablar de razonamiento espacial pareciera que yo tendría como un marco de referencia único con el cual yo podría analizar, pero no hay marcos de referencia como tal para las investigaciones que se hacen en la educación.
menos en matemáticas. Gracias. Y lo que pasa es que entonces, dado que no hay un único marco de referencia, me encontré como con 3 momentos. Y esos 3 momentos lo que quiero hacer es una articulación para poder hacer un marco de referencia con el cual yo pueda construir esa trayectoria de aprendizaje. Entonces, lo que me encontré es como este marco de la psicología educativa, este marco que habla sobre estos test y este marco que también se ha hecho a partir de las investigaciones de matemática educativa. Entonces, a esta revisión, a esta, yo llamo problematización, a esta problematización, lo que me hace es precisamente que me genera factores. Que son estos principios relativos y que son estos principios relativos con los cuales tengo como conclusiones como muy transversales a los 3 marcos. Entonces, bueno, ya puedo decir cuál es el entendido de ese razonamiento espacial en esos 3 marcos de referencia. Entonces, bueno, una vez que tengo esa problematización, entonces ya me resulta un poco más lógico otra vez volver a analizar esas tareas y poder decir, bueno, ¿qué se está haciendo en ese análisis de lo que se entiende por razonamiento espacial? En cuanto a por qué tal vez se ve como que abandono esta idea del marco de referencia que atienda a esta perspectiva de género, pues bueno, lo atendemos en principio y tal vez se enfoca más hacia las mujeres, porque este riesgo de abandono de área cuando vamos con el doctor Cordero, falta un problema encima del área está en función de las mujeres. Pareciera que ellas son las que están teniendo problemas para acceder. Y en este problema de acceso se crean muchas hipótesis del por qué no lo están haciendo. Y una de ellas es precisamente, bueno, es que su capacidad de razonamiento espacial es menor a la de los hombres. Entonces la pregunta, creo que natural que surge, entonces es preguntarse ¿por qué? Y en este por qué, entonces es que se decide atender esas diferencias, pero para las mujeres. Entonces, me resulta también muy interesante el hecho de que me diga, bueno, parece que se ve desvinculado, que lo llamaste y luego ya no. Creo que es esta dinámica de cómo fui tomando cada uno de los marcos. Entonces, claro, algo menos visible tal vez en que se problematizó con el marco de referencia sobre esas diferencias por género. Y es más visible en el diseño de las situaciones porque, claro, para esta trayectoria hipotética lo que se hace es una justificación que va en función de la problemática. Entonces ahí estoy poniendo como toda la problematización alrededor. Y yo creo que por eso, precisamente como fue lo que todavía no mostré para esta, fue lo que me faltó para tal vez dejar ver que en realidad no la estoy abandonando y que no aparece así como de la nada, porque esa no era la intención, pero que sí está. Pero le agradezco porque sí me hizo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenos días, ya casi tardes. Felicidades, Vero, por tu presentación y avances y espero que se concluya de lo mejor. Con respecto a tu presentación, tengo 3 preguntas. Primero, describes inferir, pero en algunas ocasiones mencionas inferir como anticipar. Entonces, ver si puedes ampliarme un poquito alguna caracterización de qué es inferir en lo que es, lo mencionas acá, en trayectoria hipotética de aprendizaje. 2, son 3 nada más. ¿Por qué solamente colocas tesis de acá para caracterizar el razonamiento espacial? Y 3, me uno a las palabras de, ¿quién es usted? Doctora Gisela. Me uno a las palabras de la doctora Gisela, y si es posible que desde tu trayectoria hipotética de aprendizaje se pueden evidenciar elementos de la perspectiva de género. Y si es así, si me puedes ilustrar un poco. Y pues quedo sumamente interesado de qué elementos puedo tomar yo como investigador o docente para realizar problematizaciones desde la socioepistemología, pero incluyendo la perspectiva de género. Para ver qué elementos debo considerar yo para desarrollar una problematización desde esta perspectiva. Y pues muchas gracias. Felicidades otra vez.
El hecho de que en algunas, por ejemplo, cambie la idea de anticipar y de inferir tiene mucho que ver con el tipo de ejercicio que se está tomando. Por ejemplo, cuando estamos hablando en este caso de ese tipo de ítems, que en realidad son la identificación de secuencias y series, lo que se está haciendo es mostrando una secuencia y en consecuencia se pide que se planteen, por ejemplo, hipótesis de cómo sería el comportamiento. Pero esta hipótesis es anticipativa, o sea, esta sí tiene que ver con la anticipación de un caso. No estamos como infiriendo el siguiente movimiento en el sentido de que no estamos viendo variables que tengan que ver con un desarrollo lógico del movimiento. En este caso incluso podrías nada más elegir la que tú quieras y queda. Entonces, claro, como en este tipo de ítems tú lo que no estás haciendo es la argumentación, entonces cae en la caracterización solamente como de anticipar. Es algo que ya tienes ahí. En mi trayectoria, la inferencia la muestro como este proceso, es un proceso, ya no tiene solamente ese carácter como de puede ser cualesquiera, ¿no? Hay que plantear hipótesis y ese desarrollo sí tiene que ser un razonamiento lógico. Entonces, por eso en este caso, la inferencia la tomé como el fin y no la anticipación. Luego me comentabas respecto a... Sí, ¿por qué solamente colocas tesis de acá para caracterizar el movimiento? Bueno, en principio porque, pues, yo creo que dado el ejercicio, no justifico, ¿no? Claro, se puede ampliar, pero dado el ejercicio de maestría, mi acceso, sí, así como inmediato, es el trabajo que se hace en el departamento. Yo creo que muchas veces no nos hemos puesto a mirar que el departamento ya tiene muchas investigaciones y que tal vez esas se dejan como proyectos individuales y se van quedando. Y entonces me puse a pensar que a veces también entre teorías pareciera que nos olvidamos de las demás porque tal vez no tenemos un objeto en común. Y lo que yo quise es, bueno, no quiero hacer la reivindicación y que todos trabajemos juntos porque cada uno tiene intereses, ¿no? Pero sí tomar en cuenta esos trabajos, porque esos trabajos problematizan, cada uno a su forma. Y claro, tener el cuidado de ver a partir de qué objetos se está problematizando, ¿no? Pero entonces lo que hice fue, bueno, si en el departamento tenemos una vasta compilación de investigaciones, ¿cuáles en realidad, en términos exactos de razonamiento espacial, estaban involucrados? Y fue como una decisión metodológica, básicamente. Entonces, claro, como estaba analizando como marcos de referencia muy específicos, para mí el hecho de investigaciones del departamento que tiene una visión, una filosofía, que todos se comparten al entrar, eso era un propio marco de referencia. Entonces lo tomé como un marco de referencia más allá como una idea de solamente la sacar. Porque claro, hay otras instituciones, otras investigaciones, y como en ese caso no me quise centrar como en un saber en específico, incluso podría haber obras, ¿no? Pero lo hice más por el tema de también retomar investigaciones que ya se han hecho al respecto. Y sí, la tercera, que sí es posible que de tu trayectoria hipotética se pueden evidenciar elementos de la perspectiva de género. Pues o sea, por ejemplo, tengo la duda, okay. Puedo ver investigación, por ejemplo, la de Luis López tiene su trayectoria hipotética, pero entonces si Luis López decidiera hacer esa trayectoria hipotética con perspectiva de género, ¿qué elementos le agregaría? En ese sentido, presentabas tu trayectoria hipotética de aprendizaje. Entonces, de esa diapositiva, ¿qué elementos podría yo tener de la perspectiva de género que caractericen esa estructura que diste? Pero esa trayectoria lo que está reflejando es precisamente el proceso de inferencia a través del análisis. En este caso lo que está mostrando es precisamente como que el proceso, no sé llamar, pero el proceso sobre el razonamiento espacial. Y este proceso es el que se está desarrollando a partir de la problematización de los marcos de referencia. Digamos que en este caso entonces la perspectiva de género donde se puede ver es en la situación directa. No tiene que verse obligatoriamente en la trayectoria, porque la trayectoria tiene que ser neutral, porque si no estaríamos atendiendo lo que dice la doctora Gisela, ¿no? Solamente estaríamos atendiendo entonces qué se le dificulta a las mujeres, y no es el caso. Lo que quiero entonces con esta trayectoria es el caminito de lo que sí debe de haber, que ya se ha reportado, que es el razonamiento espacial, pero en la situación, ya en la situación,
ahí sí puedo dar la pauta de qué sería entonces lo que debes hacer respecto a la perspectiva de género. Y entonces es lo que nombro en un segundo momento. Si bien pongo una justificación, siempre va a aparecer esta idea de la perspectiva de género. ¿Por qué esa actividad y por qué no otra? ¿Y qué espero? Por ejemplo, en este caso hay una, la última. Bueno, esta funciona. Cuando se habla de que hay una cierta dificultad sobre las rotaciones, no se especifica sobre, bueno, qué rotación, porque no todas son iguales. Entonces hay una justificación en tanto a la perspectiva de género que tiene que ver con la habilidad para orientarse. Si hay una dificultad, pues con la orientación, y esta orientación se puede resolver en el caso de las mujeres al establecer sistemas de referencia o señales, llamémoslo así, porque en este caso la funcionalidad es de lo visible. Entonces a las mujeres una cuestión que puede ver o que puede manipular es más representante que algo que puedas mentalmente hacer. Entonces una de las principales formas como de nivelar este tipo de actividades es a través del análisis de vistas. Entonces realmente estamos viendo con esta actividad un análisis de vista, pero que busca en el significado que voy a tener a partir de los datos, las ideas que tienen relativas a la rotación. Pero esta sería mi variante con perspectiva de género. Si ya sé, y es lo que me decía el doctor Cordero, no quiero que se interprete como ellas no lo pueden hacer así, lo van a hacer así, no. Pero no sé en realidad qué están pensando cuando lo hacen así. Entonces esa sería mi idea para contrastar, y no necesariamente que esté apoyando una deficiencia en cómo se aborda ese tema. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, creo que sigo yo. Buenas tardes, gracias Vero por la presentación. Me pareció muy completo tu trabajo, también una investigación como bastante fuera del formato, o sea, igual que la última que vimos. Me parece como bastante seria y sensata respecto a qué necesita, cómo se va estructurando sobre como en el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso que hace de la trayectoria hipotética me gustó mucho. Creo que, claro, la trayectoria hipotética está compuesta al menos de 3 cosas, y lo que muestra aquí es un poco tu proceso hipotético. Digamos, nos faltaría ver el objetivo y ver las hipótesis que tengo yo creo, más elementos de identificar el texto que quizás Rodolfo pregunta. Quizás en las hipótesis que van más asociadas a tu investigación los encontrarías. Bien, primero eso, felicitarte por el trabajo. Me gusta mucho que al menos yo logro identificar muy bien que le he dado tanto peso a esta perspectiva de género con la cual ves tu problemática, como a la matemática, que es algo que hemos comentado a veces con la doctora Gisela, queda un poco opaco en este tipo de investigaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hacia unas diapositivas mencionan que una problematización que realiza sobre el razonamiento espacial en esos 3 exámenes, por ejemplo. Para mí, eso es un análisis de la matemática puesta en juego ahí, muy bueno. Es una problematización de razonamiento espacial bastante ingeniosa, bastante particular, y que te da muchos elementos para la trayectoria que haces. Entonces, más allá de llevarte las actividades, claro, te llevas un proceso que esbozas y que a mí me encantaría ver cómo queda la trayectoria al final, porque ese es súper completo. Sí. El único comentario que tengo al respecto es respecto a la idea de problematización, porque siento que lo utilizas en 2 sentidos y creo que hay que ser cuidadoso con eso. O sea, quizá buscar un sinónimo, quizás decir explícitamente que lo utilizas. Por ejemplo, dijiste problematizamos las investigaciones y luego problematizamos el razonamiento espacial. Dado que utilizas parte de la teoría socioepistemológica, puede darse un malentendido ahí. Sí, por entre el problematizar teórico y el problematizar general. Entonces, ojo con el término, nada más. De ahí en general, más bien me quedo con ganas de ver la trayectoria, porque sí debe ser bastante interesante, porque, claro, toma mucha investigación, pero también toma un análisis de funcionalidad del razonamiento espacial en 3 test bastante reconocidos. Entonces, me parece como muy padre. Y para aplicarlo y ver qué encuentras. Que es la parte más bonita de la trayectoria, quizás. Sí. Todavía no la quise mostrar así como tal, porque sería como un poco irresponsable, porque todavía de lo anterior ya tengo luz verde. Pero en esa todavía estoy en revisión. Entonces, claro, sería para mí sería como muy irrespetuoso, porque todavía no la tengo como totalmente liberada. Entonces no me gustaría mostrar lo que yo afirmo, que ya está, y todavía mi asesora no me ha dicho. Pero sí, muchas gracias. Sí, también eso justo me comentaba ayer Karen, ya ven que es bien puntual en esas cosas, y me decía, ten cuidado con la palabra, porque claro, porque tenemos
teórica y tenemos una definición que a lo que yo le puedo llamar problematizar como todo este proceso de análisis. Entonces, sí, te agradezco mucho. Sí. Y eso respecto a problematizar con matemática está padre porque no estás problematizando una noción matemática específica, además, sino que estás problematizando un razonamiento, una forma, una actividad, que es también muy parecido a la forma o a lo que hace Luis. O sea, problematiza no una noción, sino una forma de razonar, una actividad, etc. Habrá que decir cómo caracterizamos eso, porque incluso, por ejemplo, nuestros términos de historizar y dialectizar también están el nombre es muy particular, Sí. porque también realizamos problematizaciones en ámbitos profesionales, por ejemplo, y no necesariamente llevan una historización. Este reconocimiento de usos y significados no solo lo hacemos en la historia. Por ejemplo, en tu caso lo haces en test estandarizados. Ajá. Y esos ejemplos son muy padres, y yo creo que ese quizás sea un aporte a la teoría muy padre. O sea, quizás ayude a expandir un poco esta idea de problematizar que utilizamos en tanto identificación de usos y significados en ámbitos profesionales, en ámbitos escolares o en ámbitos históricos. Sí. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, gracias Vero por la presentación. Coincido con los comentarios de, por ejemplo, de Gerardo, en el sentido de que se ve un trayecto de investigación completo donde se ve que has reflexionado muy bien en términos de qué necesitas para poder describir tu problema de investigación, estudiarlo. Entonces eso me gustó mucho igual. Y también con algunos comentarios, por ejemplo, lo que decía Rodolfo, en el sentido de que si solamente revisaste las tesis de acá, entiendo tu postura y, digamos, me gusta esa idea de, como dices, ¿no?, de reivindicar lo que está acá, a la mano, y poder tener diálogo entre todos, ¿no? Y en ese sentido, yo te quiero preguntar, ¿únicamente para caracterizar el razonamiento espacial te basaste en los trabajos? Me parece que no, ¿verdad? No. Utilizaste otros. Sí, o sea, ese fue un marco de referencia nada más. Okay. Y bueno, lo planteo como que ocupo 3 marcos de referencia. Ese es uno. Ok. Ajá. Sí, y yo creo que, o sea, digo, coincido con tu visión un poco, pero también creo que hay que tener cuidado en el hecho de que, porque por ejemplo, fíjate que los trabajos, yo no estoy familiarizado con todos, pero por ejemplo, al menos el de Chalé sí, y Chalé lo usa para la reconocimiento de patrones para el pensamiento algebraico. Sí. Entonces, la forma en la que se utiliza la idea de razonamiento, no sé qué tanto aluda a esta idea de razonamiento especial. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, si bien reconoces en ese marco de esas tesis, por ejemplo, esos trabajos, que se está abordando un tipo de razonamiento espacial, cada tesis tiene, me parece, una finalidad diferente, un objeto de estudio diferente, por lo tanto se usa de manera diferente, tal vez, quién sabe. Incluso los referentes teóricos que utilicen para caracterizar eso pueden ser diferentes. Entonces, cuando dices que te limitaste a eso, pareciera que en verdad, sí, o sea, digamos que si yo me quedo con el mensaje de que solo eso usaste para caracterizar, me pareciera que ya sí tienes que tener cuidado porque no podrías, digamos, reducirlo a eso, porque, pues claro, digamos que subjetivamente tú estás diciendo que te vas a basar en lo que está aquí a mano y no vas a reconocer lo que está afuera, ¿no? Entonces, igual creo que tienes que tener cuidado con eso, en términos de aclarar bien. O sea, yo creo que no solo eso, como tú dijiste, tenerlo bien preciso, y también eso, que el hecho de que cada investigación usaba de manera diferente eso. Entonces, ¿no? Por un lado. Por el otro, no me quedó claro si, digamos que una vez que ya tengas la trayectoria hipotética, bueno, y el diseño en general, lo vas a aplicar con hombres y mujeres, o solo con mujeres. Eso no me quedó muy claro. Ok. Bueno, por cuestiones de tiempo, Sí, sí. nos quedamos solamente con no voy a hacer toma de datos, me quedo con Sí, eso. sí. Pero la idea es después aplicarlo que es 4º, 5º semestre, bachillerato, para salón mixto. Y la idea precisamente también es atender a esta problemática de que en elección vocacional las mujeres no están tomando el área STEM, pero mucho tiene que ver que estos tipos de ejercicios lo que están haciendo es reforzando, por ejemplo, estas habilidades solamente como de anticipación. Y claro, si ese es un filtro en los exámenes de educación superior, como ya vimos, ahí está el área que lo hace, si ese es un filtro y las mujeres lo pasan, entonces mi idea es qué tan cercano ese ítem es en realidad al razonamiento espacial que se pide en una ingeniería, al razonamiento espacial que se pide en una licenciatura en matemáticas. Entonces, bajo esa idea de cómo estos ejercicios en realidad pueden o no ser el filtro, en realidad
es que están como delimitando la orientación vocacional de las mujeres, pero no necesariamente ese filtro va a hacer que ellas puedan acceder como en esta calidad de experiencia a la licenciatura o a la ingeniería. Entonces lo que quiero ver en esos grados también es precisamente pues ver cómo están contestando a las mujeres y de cierta forma también ver cuál es su elección vocacional, pero que sea más en función de no el cómo contestan o si lo hacen bien o si lo hacen mal, sino cuáles son entonces ahí los argumentos, y ver de cierta forma, ya para el doctorado, es comparar entonces, bueno, esta parte que está caracterizado así, como lo caracteriza este ítem, qué tan cercano o lejano está de la caracterización que se pide como requisito de este tipo de razonamiento en otras disciplinas. Bueno, o sea, pero entonces, o sea, sí aplicarías, porque sí entendí Sí. que no lo vas a aplicar ahora. Ahorita no, pero sí Pues, lo sí lo aplicarías con mujeres. No, con hombres Con y hombres. mujeres. Ok, ya. Eso es lo que Ah, ya, sí. quedaba en duda. Y bueno, fíjate que también me parece interesante que, o sea, igual cuando empezaste a narrar la forma en la que estás, como la parte analítica, ¿no? Claro, me di cuenta, así como decía Gerardo, ¿no? Que igual estás usando categorías, bueno, esto de qué hace, cómo hace, para analizar la actividad, ¿no? Bueno, en este caso, pues sí, el tipo de razonamiento, no sé, las estrategias, el método que están viendo allá. Y bueno, claro, me viene a la mente igual las preguntas, por ejemplo, me hacían, ¿no? En la exposición pasada sobre la vida de las prácticas, ¿no? Y cómo es que no está la práctica allá y si tendría que estar o no. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa justo porque me reflejo mucho en lo que estás haciendo. O sea, ¿cómo es que decidiste que en verdad eso era lo que necesitabas para poder escribir? Digamos, o para poder analizarlo, lo que te interesaba. Pues en principio la de qué hace y cómo hace, esa es tal cual la misma necesidad que nos planteamos en la sociedad, ¿no? Ver allá las acciones, ¿no? Acciones. Pero en el sentido de que yo no pretendía como ver una actividad específica, a eso yo le llamé funcionalidad. Y lo que estaba yo determinando con esta de funcionalidad es en realidad qué se está desarrollando como conocimiento y qué se está haciendo como proceso. Entonces, esto de la funcionalidad yo lo vi como muy clarito para mi trayectoria, porque yo decía, claro, yo lo que necesito ver es un desarrollo de este proceso. Entonces, si yo identifico esta funcionalidad en los ejercicios y logro hacer como una conclusión transversal a los marcos que estoy estudiando, entonces eso me permitiría ver cómo es el paso de aquí a acá. Porque esta idea de lo que se analiza como construcción, como posición, localización y el estudio, esto ya me lo daba el análisis de las tareas, pero yo no tenía cómo pasar, no era tan claro cómo pasar. Entonces, este hecho de pasar de un proceso a otro, sí me lo daban a analizar la funcionalidad, por tanto, qué pedía y qué se hacía. Entonces, pues básicamente por eso le puse en este término funcionalidad, porque era el que te permite el paso siguiente. Ajá. Bueno, así lo pensé. Okay. Gracias, así nos platicando. Sí. No, gracias a ti. Hola. Sí, anda. Hola, Vero. Bueno, pues primero muchas gracias por la presentación. Me gusta mucho que siempre tienes esta forma tan concreta y muy clara de explicar las cosas, y creo que eso es lo que permitió que muchos podamos opinar y preguntar al respecto, porque fue bastante clara la presentación. Entonces en ese sentido, felicidades. Y tengo un par de dudas que puede que seguramente, o puede que no las hayas pensado todavía. Tiene que ver con en la parte donde explicas la problematización, mencionas 3 test, uno para el ingreso a nivel superior, el otro es PISA y el otro que mencionaste que eran de tipo prueba IQ, una cosa así, ¿no? Me llama la atención que al menos el de PISA y el de educación superior corresponden a, digamos, a niveles educativos, por decirlo así, distintos. Y digamos de los 3, desconozco, de ahí tú nos dirás un poco más, de dónde más o menos para qué tipo de población está pensado el de IQ.
porque me llama la atención que de ahí extraes, entiendo que extraes también algunos elementos para tu trayectoria hipotética. Entonces me llama la atención porque estos elementos que llamaste reconocimiento visual, diferenciación visual y percepción visual, como que los pudiste identificar en los tres. Entonces me hizo pensar si lo que estás describiendo es el mecanismo del razonamiento espacial indistintamente de la población, o sea, de la edad. Y si es así, lo pienso porque por este comentario que hizo Luis de, bueno, es que en algunos casos se trabaja para el álgebra. Y yo podría decir, bueno, si lo vemos en gráficas de funciones, podría identificar elementos que tengan que ver con esos tres. Entonces me hizo pensar si esa trayectoria puede, digamos, en esta idea de una resignificación de diferentes nociones, está claro que no es una noción la que analizas acá, si tiene algún sentido pensar en esa, o sea, en que esa estructura sea como transversal o de alguna forma invariante para elaborar distintas, digamos, actividades didácticas o una cosa así. Entonces esa es una pregunta, ¿cuál fue el criterio? Si el criterio para elegir esos tres que son para distintas poblaciones. Y lo otro, si consideras que esa caracterización sí es invariante o si corresponde a una, digamos, no sabía cómo llamarle, porque me queda como esta idea de que demanda procesos cognitivos distintos. Y pienso que en niveles, por ejemplo, en las funciones, los procesos cognitivos que demanda son de distinta naturaleza. Pero cuando en una diapo mostrabas qué tiene que ver con esa idea de reconocimiento de un movimiento dentro de la estructura o la situación que estés trabajando, me surgió esa pregunta y dije, bueno, sí, podríamos estar encontrando una forma de incluir ese razonamiento espacial en distintos, digamos, niveles y en distintos grados de dificultad, no sé. O sea, es como una pregunta para pensar juntos. Y creo que si es así, pues está muy, muy interesante. Eso, y sobre lo que comentaba Rodo sobre esto de la inferencia, me parece que la tesis de Selvin trabajó la geometría de Euclides y algunos elementos con la teoría socioepistemológica. Y dentro de eso menciona algo sobre esta idea de lo que infieres a partir del trabajo geométrico. Entonces, creo que podría ser bueno igual echarle un ojo a ver si tiene algo que pueda ahí robustecer también esa parte. Y pues, creo que nada más. Okay. Gracias por todo ello. Es que de momento ahorita como que se me fue así cómo tengo caracterizada esta diferencia. Entonces no me quise comprometer a dar otra. Pero sí, sí la tengo. En cuanto a por ejemplo, test PISA está para estudiantes entre 15 y 18 años, para esta última versión. Porque antes presentaron una para estudiantes hasta de 2 a 18, porque querían ver precisamente el rango de respuestas en las muestras, qué tanto se diferenciaba entonces en estos procesos cognitivos. Pero, por ejemplo, este test es como muy general, no hay como una edad en específico. Y el examen de admisión es para estudiantes de 18 a, ¿qué te gusta? Pues a la edad que quieran entrar a nivel superior. Entonces, algo muy curioso que me pareció es que, por ejemplo, tanto en el de admisión en la educación superior, el test IQ y el test PISA no presentan inicialmente un nivelamiento para todos los ejercicios. No todos están en el mismo rango de dificultad, si lo quisiéramos ver así. Todos van siempre de menor a mayor y todos exploran visualmente cosas diferentes. Entonces, no me resultaba para mí un problema elegir solamente un nivel, porque los tres en sus diferentes, digamos, en sus diferentes etapas para estudiantes, muestran 3 niveles diferentes.
Entonces, incluso si vemos estos ejercicios, más allá de interpretación, porque en este caso no estás haciendo, nada más estás interpretando la versión lingüística con la versión gráfica, todos presentan el mismo como nivel, todos presentan un mismo nivel y una misma complejidad para el análisis o para la tarea que se pide en específico. Entonces es como el nivel gradual lo da cada una. Entonces podremos encontrar comparativos si pusiéramos, por ejemplo, no sé, en los de secundaria nivel 3, que en teoría va a tener que contestar, con el ejercicio 1 que se va a contestar en el test de admisión de educación superior. Entonces ahí estaría como el nivel para todos. Como todas presentan niveles, para acceder de más fácil a más difícil, te vas a encontrar siempre uno que sea como el nivel para los tres. Entonces ahí yo no le vería como, porque ahí aparte tendrías que hacer entonces una categoría de qué consideras más difícil, y no todos consideramos difícil la misma situación, porque todos la interpretamos diferente. Pero sí podríamos hablar de un proceso de interpretación que se desarrolla a partir de esos ejercicios o que promueven esos ejercicios. Entonces, bueno, yo lo vi así, como todos podrían nivelarse en alguno, el 3 con el 1, el 1 con el 2, el siguiente, entonces pues no habría como un conflicto, yo lo veo así, en que todas las muestras sean para el mismo nivel educativo, porque la misma idea de hacer este comparativo de capacidad espacial está graduada. Bueno, gracias, Vero. Buenas tardes. Sí, yo sí. Bueno, pero me uno a mis compañeros, te felicito por tu trabajo. He tenido la oportunidad de escucharte y leerte un poco también, pero en este momento se nota un avance, o sea, ya un trabajo terminado, un cuidado minucioso, coherencia, como dice Gerardo Luis, pues las decisiones metodológicas que estuviste tomando se ven respaldadas, ¿no? Entonces te felicito por ello, me ha gustado muchísimo cómo estás organizando y también reflexionando al respecto. Y bueno, voy a hacer algunos comentarios y luego voy a cerrar con una pregunta. Creo yo que el test de IQ al que se refería Gwendolyn es el de talento, ¿no? Entonces, sí es ese, ¿verdad? De hecho, el test del proyecto Talento tomó una muestra, me acordé, ¿no?, de las referencias, tomó una muestra de 400,000 estudiantes y fue durante 50 años. Lo hicieron un grupo de investigación de Estados Unidos que encabeza Newcomb, y en Lorin y Horsen 2017, ahí está publicado. Y bueno, eso es muy interesante porque hace un seguimiento, es un estudio longitudinal, parecido al de Modesto Arrieta, que por cierto hace poco publicó en Regime, muy interesante, Modesto Arrieta 2003 también. Ese estudio longitudinal lo hace dando seguimiento a estudiantes desde high school, 12 años me parece, hasta 33 años ocupacional. Y lo dividen disciplinas STEM, pero también disciplinas que tienen que ver con artes, diseño, arquitectura, o sea, diseñadores gráficos. Y es muy interesante porque hace un conglomerado diciendo cómo es el razonamiento espacial de esas personas y qué elección de carrera toman. Entonces, bueno, ese test, sí es ese, ¿verdad? Sí, me acordé por la prueba, ¿no? Porque yo también hice la prueba. Entonces, bueno, es muy interesante esa parte y bueno, lo que les quería comentar. Sí, 400,000 estudiantes. Muy bien. Bueno, ya pasando sobre eso, me gusta también mucho que como Vero, a propósito de los test que ella está tomando, ella toma la parte del nivel pragmático del modelo de anidación de prácticas y bajo el supuesto hipotético de cómo actúa el estudiante, empieza a hacer un análisis documental. Entonces esto se me hace muy valioso porque ella genera un diseño de una trayectoria hipotética de aprendizaje y todo fundamentado en eso. O sea, primero empieza a ver, dada la construcción social del conocimiento matemático, y empieza a profundizar. Entonces, bajo el supuesto de cómo actúa el estudiante, ella realiza ese análisis, ¿no? Entonces se me hace algo muy novedoso.
Y también otra cosa es que cuando tú empiezas a decir lo de la problematización, yo creo que entiendes qué es matemática y cómo se transmite y se construye. Yo creo que a eso te estás refiriendo, ¿no? Y por eso usa la problematización en ese sentido. Y también Gerardo decía que había como otra forma, ¿no? No sé si a esto te refieres. Es que de hecho pasan los dos momentos. O sea, pasa el momento en el que sí me quiero referir a lo que es como el proceso de esto, de qué hacen, cómo lo hacen, y al hecho de cómo estoy analizando. Entonces sí, por eso me resultaba muy bien la observación de Gerardo, porque en realidad sí es encontrar un sinónimo para la otra, que no, y o en dado caso definir cómo voy a tomar cada uno. Y fíjense, algo bien importante es, sí es cierto, ¿no? Bueno, si yo voy a mi acepción de razonamiento, que es la que estamos manejando, bueno, creo que en mi grupo también, pero todos, el razonamiento es la forma de actuar ante la tarea que dota de significado a la matemática. Entonces, el razonamiento espacial está jugando un rol de potenciador o de obstáculo. Bueno, así lo voy a decir, obstáculo. No quiero meterme en la definición de obstáculo, pero bueno. O dificultad le llamaría honestamente. Entonces, bueno, ¿por qué me refiero a potencializador? Porque el tipo de tareas como estas, donde se enfrenta el estudiante, por ejemplo, el razonamiento mecánico, bueno, del mecanismo de la biela manivela, esa, sí, es como una biela manivela, ese mecanismo tiene la barra que es fija, y lo que hace la parte del engrane es un vaivén. Entonces, ese tipo de problemas están siendo un potencializador porque la gente que entiende eso, y más por ejemplo los niños, los varones que tienen desarrollado el razonamiento mecánico, ellos pueden anticipar en el sentido de que entienden algo inmediato o cómo funciona algo, ¿no? Yo creo que en ese también sentido lo estás tomando. Entonces, por ejemplo, si tú abres un frasco de estos, tú lo abres y ni te acuerdas cómo lo abres, tú sabes que rota a la izquierda y abre, y tiene engranaje y tiene juego para poder que haya este movimiento y no quede fijo, y luego lo cierras en la otra forma. Entonces, ese tipo de cosas juegan un potencializador, porque quien las tiene pues logra avanzar y logra resolver lo que lleva el trabajo geométrico o la matemática que esté en cuestión. Pero quien no lo tiene, pues es una dificultad que no pasa y ahí queda. Entonces las pruebas que ella analiza, pues quizás ni siquiera declaran, ¿no? Al menos la del grupo del talento. Las otras, por ejemplo, el examen de admisión de Politécnico, por lo menos tiene una ¿cómo se llama? Una idea de qué quiere valorar. Entonces, por ejemplo, esas pruebas, sí es cierto, la actividad matemática, el conocimiento matemático rebasa la complejidad que lleva, pero si el razonamiento espacial está jugando ese rol, pues está frenando a quien no lo tiene. Y se supone, la investigación nos dice que es desarrollable y maleable a cualquier etapa, porque no se da con el nacimiento. Bueno, esto viene desde Piaget e Hiller. Pero bueno, lo importante aquí también es que toda la revisión bibliográfica, que bueno, yo también he visto un poco, es que siempre te dice qué logran y qué no logran. Ajá. Pero nunca te empiezan a decir, pues, qué se puede hacer. O sea, ni explican muchas veces y no te dicen que va más allá. Y el trabajo que tú tienes, pues yo le veo la originalidad, porque primero ves la relación que tiene con la matemática, y también estás haciendo un diseño que trataría de ver eso. Ajá. Sí, en este momento pues se entiende, ¿no? Que pues, tu trabajo, tu objetivo es otro, pero se está generando esa parte. Entonces ahí veo la originalidad del trabajo de ella, ¿no? Que es, bueno, hablando de qué nos está aportando, ¿no? A nuestra disciplina. Y bueno, la última cosa es ver tus preguntas de investigación. Ay, sí, claro. Ya el último, el crisol ya del trabajo, ¿no? Ay, listo. Como Karen. Bueno, ese es el ensayo. Estamos aquí. Te van a preguntar eso, entonces mejor aquí. Sí, por ejemplo, si tú ves tus preguntas de investigación y todos los resultados que has encontrado y lo que tú nos has presentado, ¿cómo respondes tus preguntas? O sea, tú sientes con qué parte de tu trabajo estás dando respuesta y cómo la estás dando. Okay. Eso de seguro te lo van a preguntar. Sí, eso es genial. Y eso es como el filtro final, ¿no? De la investigación tiene todas las piezas: coherencia, rigor, teórico-metodológico, originalidad, pero responde la pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿me queda muy clarita? Gracias. No, muchas gracias. Si no la encuentro aquí me ayuda. Por ejemplo, la segunda sí está muy clarita en cuáles son las características de la naturaleza de este razonamiento en esta relación del análisis de situación geométrica.
y es precisamente establecer estos factores relativos al razonamiento espacial. Entonces, claro, esto es lo que no se tiene como unificado cuando tú quieres hacer estos marcos de referencia en torno al razonamiento espacial. Pero cuando se analiza como, o por lo menos, tampoco lo puedo generalizar, ¿no? Pero dado mi método de este análisis, transversalmente, tú lo que obtienes es precisamente estos factores. Y estos factores, para mí, son las características que van a afianzar a lo que se va a entender por razonamiento espacial, o a lo que tú quieres observar cuando estás hablando de razonamiento espacial en actividades. En cómo las situaciones de espacialidad inciden en el desarrollo de habilidades de pensamiento, esas las ubiqué hasta mi trayectoria hipotética. Claro, porque entonces todas estas situaciones en realidad lo que están conformando es un proceso, y este proceso, como noción matemática, como esta relación que tienen con el conocimiento matemático, es a partir de cómo se genera esta idea de la inferencia, pero a través del análisis de situaciones que tengan que ver con el razonamiento espacial. Entonces, claro, por eso quité la primera para esta presentación. La primera no estaba tan clara, entonces dejé las últimas dos. Esas son las últimas dos, porque la primera tenía que ver ya en función también con el análisis de resultados, y son los que yo no tenía. Entonces, como en principio la idea era que nos iba a dar tiempo para tomar datos y todo, pues era muy ambicioso, porque queríamos precisamente contrastarla, y la idea era contrastar entonces con esto que se dice pero no se declara el cómo. Entonces, pues sí, yo las veo así. Esta, la primera, tiene que ver con la inferencia, pero que en torno a este proceso que se hace para poder analizar espacialmente. Y la segunda, con las características, es en una idea de poder encuadrar, así lo puedo llamar, a nivel de factores relativos. Entonces, bueno, esas serían como mis respuestas a las preguntas. Entonces, el objetivo creo que no me han dicho luz verde, pero bueno, el objetivo ya está el diseño, y ya nada más estoy esperando que me digan si ya, o que se corrige, que no se corrige. Claudio, muchísimas gracias por tu presentación. Estuvo genial. A mí me gusta muchísimo el trabajo que estás haciendo, pues nosotros hemos estado también investigando un poco en esta línea. Y, por ejemplo, ahorita que veo tus preguntas, me surgía la inquietud con respecto a esto de la perspectiva de género. No conozco mucho, pero no sé si, por ejemplo, en las preguntas que te haces, debería de existir algo o alguna pregunta que esté orientada en ese sentido. Es que esa pregunta que tú dices es la que quité. No tomé datos, claro. O sea, no tomé datos. Y la otra es con respecto, por ejemplo, en las conclusiones, si hay algo, no sé si tenés algo con respecto al género, creo que todavía no has llegado a esta parte de concluir. Sí, mis conclusiones es esta. Este es mi proceso hipotético de razonamiento espacial, dado este proceso de la trayectoria hipotética. Pero no puedo dar como una conclusión respecto a cómo estas actividades están reportando estas diferencias por género o no, si las están favoreciendo, porque no estoy tomando datos. De momento no tengo eso. Pero sí tengo como resultado, como conclusión, y que lo está tomando, la trayectoria. Este será mi resultado que está conteniendo esta idea de la perspectiva de género. Porque aquí sí estoy declarando que el diseño se está haciendo en justificación a otras investigaciones, otros resultados, y veo cómo yo lo estoy de cierta forma modelando para que pueda entonces a partir de ahí generar la actividad. ¿Y cuál es la hipotética respuesta que yo espero? Entonces ahí estaría como una conclusión en la que se veía como directamente la perspectiva de género. Muchas gracias. Fíjate que, o sea, sí es importante, por ejemplo, esto que comenta Carlos, porque, y de hecho se relaciona con lo que decía la doctora Gisela, no, que ya se fue, me parece. O sea, sí es cierto que, o sea, digamos, a lo mejor en términos de comunicación, cuando estés exponiendo, es bueno que hagas esta aclaración, porque yo también me quedé con la sensación al final de que no se está involucrando lo de género, en cierto modo. Pero, por ejemplo, cuando, digamos, si logramos tal vez como interpretar un poco lo que estás haciendo es
justo, te digo, por eso me refiero mucho contigo, porque también estás en una fase descriptiva. O sea, tú estás ahora con lo que construiste a partir de las referencias bibliográficas, analizaste las pruebas, lo hiciste para definir, por ejemplo, digamos, el instrumento con el cual vas a poder ver después esa parte de género. Entonces, es importante que digas eso, porque si no, se queda esa sensación, y lo aclares bien, para que no quede así como, oye, pero el género no está en la pregunta de investigación. Por supuesto, porque si declaraste al principio que tu trabajo de investigación es con perspectiva de género, y en tus preguntas de investigación no hay nada que refleje eso, pues claro que causa esta sensación, ¿no? Entonces, o sea, ese es como cuidado en la forma en la que estás comunicando, para que no quede esta sensación. Tienes que decir, por ejemplo, que en esta fase, o sea, el objetivo de tu proyecto en general, no de tu trabajo de maestría, es ver eso, pero en esta fase, lo primero que tienes que hacer es describir qué pasa cuando utilizas un instrumento de este tipo, y después podrás abordar esta idea de género. Okay. O sea, creo que conviene que hagas esa aclaración. Ese ejercicio, claro. ¿Sí? Gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada, Verónica Ortiz Rojas, al haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado nuestros colegas. Y a continuación leo el reconocimiento que le vamos a entregar aquí a Vero. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a Verónica Ortiz Rojas por su ponencia, una problematización para el estudio del razonamiento espacial, una propuesta con perspectiva de género, impartida en la sesión 125, año 31, del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 26 días del mes de septiembre de 2019. Para finalizar, compartimos con ustedes algunos avisos de interés. A los interesados en asistir a eventos académicos, les recordamos que se celebrarán próximamente los siguientes: la 22ª Escuela de Invierno de Matemática Educativa, del 11 al 14 de diciembre del presente año en Mexicali, Baja California. El 5º Coloquio de Doctorado en Matemática Educativa, del 25 al 29 de noviembre del presente año, aquí en CIMASTAT, Campus Académico. El 11º Congreso Internacional de la Enseñanza de la Matemática, asistida por computadora, del 4 al 6 de diciembre del presente año, en el Tecnológico de Costa Rica, en Cartago, Costa Rica. La recepción de propuestas, nada más hay que tener ahí en consideración en esto, porque es hasta el 5 de octubre. El 2º Encuentro Internacional de Matemática Universitaria y su didáctica, que es del 5 al 7 de febrero del próximo año, también es en el Tecnológico de Costa Rica. Y también la recepción de propuestas también es hasta el 5 de octubre del presente año. Hay un workshop de GeoGebra en la educación del 11 al 14 de noviembre del presente año, y la recepción de dichas propuestas será hasta el 30 de septiembre. El 5º Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática, este es en Bogotá, Colombia, del 12 al 15 de noviembre del presente año. Les recordamos nada más brevemente que si desea difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, por favor de dirigir la información a la cuenta del correo del seminario. Y por parte del comité organizador, agradecemos a toda la comunidad y a nuestra coordinadora, que no está presente por el momento, por todo el apoyo brindado. Los esperamos el 10 de octubre para la siguiente sesión del seminario. Que tengan muy buen día.